Bendiciones en Cristo Jesús, amada iglesia. Qué alegría que estemos allí y estemos reunidos en esta oportunidad una vez más, un domingo más de celebración para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a todos los amigos, los hermanos que nos ven desde distintas partes del mundo y que están conectados acá con nosotros. Es una gran bendición poder reunirnos bajo esa cobertura, bajo ese amor del Padre Celestial que nos alcanza, que nos abraza y que nos anima a continuar en nuestra vida de fe. Así que hoy comenzamos una semana más de victoria. Y quiero que cierres tus ojos allí conmigo y vamos a orar al Señor para colocar todo lo que vamos a hacer en sus manos una vez más y que Él tome el control de nuestra celebración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Dios, porque nos damos cita en este espacio, en esta transmisión, Señor, para unirnos y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú seas agradado, que tú seas, Señor, exaltado en medio de las alabanzas y la adoración de tu pueblo y que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor, y nos desafíe a vivir para ti. Te lo pedimos, Señor, con acciones de gracias. Alegra el corazón de tu pueblo, Señor. Sana al herido, levanta al quebrantado, Señor, y que juntos podamos celebrar tu nombre una vez más como familia. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Con ese corazón alegre, con esa disposición de alegría en nuestras vidas, vamos a alabar al Señor y vamos a celebrar su victoria. Así que juntos adoremos a Cristo. Por el poder de tu palabra, los cautivos libres son. Es por eso que yo vivo. Jesús me diste libertad. Nada me podrá parar, nada me podrá alejar. Jesús me dio libertad, tengo libertad. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Tengo libertad. Me rodean tus bondades y me cubre tu amor. Te agradezco lo que has hecho. Jesús, me diste libertad. Nada me podrá parar y nada me podrá alejar. Jesús me dio libertad, tengo libertad. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Tengo libertad. A ver con sus manos. Si Él te hizo libre, dale un grito de victoria. Libertad, libertad, tenemos la 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 victoria. A tus pies arde mi corazón, a
tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Te amamos, Jesús. Oh, en tu presencia quiero estar Te amamos. y tu hermosura contemplar. Hoy nos rendimos ante ti y te pedimos, Dios, venías tu voluntad. Nos postramos ante ti, oh Rey, para escucharte hablar y abrazar la paz que solo tú nos das. Oh, te bendecimos, Dios, te bendecimos, Dios, te exaltamos, Señor, te exaltamos, Señor. Y te adoramos, Rey, te adoramos, Rey. Qué grato, qué hermoso es poder glorificar al Señor en familia, poder alabarle, poder vaciar el corazón a través de la alabanza de su pueblo. Cuando nos reunimos y adoramos al Señor, hay una frescura en nuestros corazones, hay algo especial que sucede en nuestras vidas porque reconocemos la grandeza de Dios. Y en esta oportunidad quiero invitarte a que abras tu Biblia allí donde estás. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 11 al 17, continuamos con la serie Las enseñanzas de la parábola del Hijo Pródigo. Continuamos con nuestro pasaje de este capítulo de Lucas, capítulo 15. Y hoy seguimos entonces con nuestra segunda parte de El extraordinario amor del Padre, haciendo énfasis en cómo responder a ese amor, de qué forma podemos nosotros responder al Señor frente al amor que Él nos brinda, frente al amor que Él nos da. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de que este amor de Dios es extraordinario, es maravilloso, es exageradamente enorme, gigante por el hombre, por sus hijos. Se entrega, es compasivo, es real, se puede vivir. Y es misericordioso, va, rescata, levanta, abraza. Ese es el carácter especial que tiene el amor de nuestro Dios. Pero en lo que vamos a hablar hoy, creo que hagamos un poco de reflexión acerca de cómo es y cómo debe ser este pequeño tiempo que nos brinda el Señor acá en la tierra. Este pequeño tiempo de vida, ¿en qué lo podemos invertir?
¿Qué tenemos que hacer para nosotros poder responder a este amor? Y es que la única forma de responder al amor de Dios es obedeciéndole cuando esperamos en Él. Obedeciéndole cuando acudimos, cuando recurrimos a Él, cuando corremos a sus brazos. Y también cuando permitimos que Él pueda guiar nuestras vidas. El pueblo de Dios debe prestar atención a cómo está representando ese amor acá en la tierra, ese amor del Padre. Nosotros como iglesia estamos llamados a manifestar una evidencia de fe verdadera, de esa profesión de ese amor, en nuestra manera de vivir. Y podemos hacer una pregunta: ¿cómo está esa evidencia de fe en tu vida acerca del amor de Dios? La forma en cómo la iglesia responda al amor de Dios habla acerca de nosotros mismos, habla de lo que somos en el Señor. Entender que Él nos amó primero, entender que la razón de nuestra vida cristiana se resume en ello, en que Dios es amor y nos ama, y nosotros debemos vivir una vida que ame a Dios, que agrade al Señor. Entonces, tomando la experiencia que sufrió, la experiencia que tuvo el hijo pródigo en aquella provincia apartada, en aquel sitio donde estuvo, todas las calamidades por las que tuvo que pasar, es que quiero introducir el primer punto de nuestro mensaje acerca de cómo responder realmente a ese amor. Y es que debemos esperar en el tiempo de Dios, porque si hacemos lo contrario, es garantía de resultados desfavorables para nuestras vidas. Yo te invito a que leamos juntos el versículo del 11, 12 y 13. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Sabemos que en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de esperar en Dios. Muchísimos. Isaac tuvo que esperar por su esposa. Jacob tuvo que esperar por su amada Raquel, por la mujer a quien él amaba, por la mujer que le conquistó el corazón. Los mismos discípulos del Señor Jesucristo tuvieron que esperar en Jerusalén hasta que se cumpliera la promesa de la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, la espera no fue una de las virtudes del hijo pródigo. Es que realmente podemos ver en los 2 versículos anteriores, en el 11 y el 12, cómo Jesús empieza a recordar o hace recordar a los fariseos y a los escribas lo que decía la ley, que el primogénito tenía que recibir, ¿sí?, una doble porción de una herencia. Evidentemente, en el caso de ellos 2, el menor recibiría nada más una tercera parte. Entonces, parece interesante, ¿no?, que el hijo menor solicitara la herencia. Parece interesante, como que nos llama un poco la atención, ¿no? ¿Por qué solicitó la herencia quizás antes de tiempo? Si bien el padre pudo dársela, o tenía la facultad de darle la herencia, la parte que le correspondía a cada uno de sus hijos antes que falleciera, ¿por qué esa insistencia del hijo menor en querer tener él, en adelantarse a los tiempos, en anticiparse a las cosas? Definitivamente nosotros somos impacientes. Nunca esperamos. Y eso es un trabajo que hace el Señor en nuestras vidas, enseñarnos a esperar en Él. Enseñarnos a esperar en Él. Cuando sacamos la torta o sacamos el queque del horno antes de tiempo, porque quizás queremos comerla en ese momento, quizás lo que probemos es desagradable o no nos va a gustar mucho, no va a ser delicioso a nuestro paladar, a nuestro gusto. Cuando
decidimos salir de ese tiempo de Dios, cuando decidimos adelantarnos al tiempo que Dios tiene establecido para nuestras vidas en cualquier área, entonces vienen consecuencias desfavorables. La vida cristiana no tiene propósito sin el amor de Dios y sin saber esperar en Dios. Tenemos que esperar en Él. Presta atención a lo siguiente. El hijo pródigo pidió la herencia antes de tiempo. Se anticipó a las cosas. Y pedir la herencia antes de tiempo es decidir no esperar en el tiempo de Dios. Y decidir no esperar en el tiempo de Dios es desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios realmente significa no responder correctamente al amor de Dios, porque no le agradamos con nuestras acciones, desobedecemos a Él. Entonces debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios. Debemos aprender a esperar en el Señor. A Dios le agrada que le obedezcamos, que correspondamos a ese amor en esa espera que Él nos permite tener. Y mientras estamos esperando, avancemos, sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando en Él. ¿Qué padre no le agrada que su hijo le obedezca? ¿Cuál es ese padre que se complace en que su hijo desobedezca? ¿Cuál es? No existe. Así también es el Padre Celestial. Se complace en la obediencia que tú y yo podemos tenerle a Él. Podemos brindar al Señor. Entonces, cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios, cuando decidimos no esperar, podemos disfrutar de un tiempo muy, muy corto, de un aparente beneficio, de una aparente bendición, pero no es bendición. Entonces, cuando decidimos saltar esa cerca, esa valla, cuando decidimos no obedecer el plan de Dios en esa espera de su tiempo, entonces vienen las consecuencias. Y las consecuencias nunca van a ser agradables, ni para usted ni para mí. Cuando no esperamos en el tiempo del Señor, lo que vienen son cargas, dificultades y problemas a nuestras vidas. Pero ciertamente nosotros vamos a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, de lo bueno que decidamos o de lo malo que podamos decidir. Entonces podemos preguntarnos en este momento, iglesia, ¿cuántas veces hemos tenido que cargar con el fruto de nuestros errores porque hemos decidido no esperar en el tiempo del Señor? ¿Cuántas veces esas consecuencias pesadas han doblado nuestras vidas porque hemos decidido no esperar? Hemos decidido desobedecer al Señor y saltar la valla. Una de las dificultades que todos tenemos es lidiar con el tiempo. Parece que cada vez estamos más ansiosos, sin paciencia y queremos todo como para ayer. El problema es que muchas cosas no suceden a nuestra manera. Llegó al hospital para una cita programada, pero solo lo atendieron 1, 2 horas después. Es difícil, ¿no? ¿Alguna vez ha tenido que quedarse en la estación de autobuses esperando el autobús durante muchas horas? Miras el reloj y parece que el tiempo no pasa, y creo que es aún más difícil tener que esperar en Dios sus promesas, porque es necesario tener fe, ya que muchas veces las circunstancias son contrarias y parecerá que nada cambia. ¿Te acuerdas del joven José? La Biblia dice que a los 17 años fue perseguido por sus hermanos y arrojado al pozo, luego vendido como esclavo, y años después fue injustamente arrestado y abandonado en prisión. Todo porque Dios había puesto un sueño en su corazón y el diablo quería que se rindiera o se rebelara contra el Señor. Pero José permaneció fiel, y cuando parecía que estaba cada vez más lejos de ver sus sueños hechos realidad, Dios hizo que todo funcionara para su bien. Sé que esperar es difícil, pero es un momento en el que Dios está trabajando en tu carácter y tu corazón.
corazón. La Biblia dice que las tribulaciones generan paciencia y nos preparan para recibir todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Él sabe el momento adecuado para que todo suceda y tiene el día y la hora establecidas para que se cumplan cada promesa en tu vida. Así que no se desespere ni se enoje con Dios. Muchos casos de personas que no abordaron el autobús para ir al trabajo o llegaron tarde para tomar el vuelo y luego se enteraron de que ocurrió un accidente. Al principio pensaron que era malo, pero luego agradecieron al Señor por salvarlos. Así que descanse su corazón, porque desde la primera vez que oró, Dios ya ha comenzado a trabajar en su favor. Vea lo que dice la Biblia. Desde la antigüedad nadie ha oído, ningún oído ha percibido y ningún ojo ha visto otro Dios fuera de ti, que obra por los que en Él esperan. Estoy seguro de que si esperas en el Señor con paciencia y buen ánimo, verás que hay un tiempo establecido por Él para todas las áreas de tu vida. Una de las cosas que debemos aprender es que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no existen atajos. No hay caminos fáciles. Nada llega de forma fácil, no. Todo tiene un proceso, todo tiene una razón de ser, porque Jesús tiene un propósito para su vida y para la mía. Pero cuando nosotros decidimos esquivar ese tiempo, ese proceso, ese trabajo de la obra de Dios en nuestras vidas, cuando decidimos no esperar, entonces sufrimos emocionalmente. Allí vienen las tristezas, vienen las calamidades, vienen las desilusiones, las decepciones. Nos adelantamos y decidimos mal. Nos encontramos en un trabajo quizá donde nos sentimos frustrados, donde no queremos estar. Nos encontramos en una relación amorosa, sentimental, que no es nada fructífera ni beneficiosa para nadie. ¿Por qué tenemos que adelantarnos a los tiempos de Dios? Esperemos en el tiempo de Dios, hermano. Esperen el tiempo de Dios, amigo. Confiemos pacientemente en el Señor. Esperemos con paciencia ese tiempo y luchemos contra esos deseos que quieren que nos adelantemos a las cosas. Él se va a inclinar. Él se va a acercar. Él va a oír tu clamor. Va a oír nuestra súplica. Va a enderezar nuestros pasos. Nos va a rescatar del lodo en que nos encontremos en esa situación. Esperemos en el tiempo de Dios. Entonces, siguiendo con la historia de lo que le sucedió al hijo pródigo en aquella provincia, podríamos comparar nuestras vidas con la vida del pródigo, con la vida de este joven, y evaluar entonces la siguiente forma de cómo responder a ese amor extraordinario del Padre, cómo responder a ese amor de Dios. Y esto introduce nuestro segundo punto, que es que debemos acudir al Padre en toda situación, porque la alternativa correcta y la mejor decisión que podamos tener es acudir al Padre. Para ello vamos a leer los versículos del 14 al 16 de este capítulo 15 de Lucas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El pródigo buscó una alternativa. El pródigo buscó una salida, una solución. Estaba la situación bastante apremiante, bastante fuerte. Allí vino el hambre, pero bueno, se hubo gastado todo, se malgastó todo. Vino el hambre y ahora ¿qué hago? Bueno, yo voy a tratar de salir de esta. Tengo que buscar una solución, capaz y haya dicho este muchacho. Entonces, ¿dónde estaba la gente que le acompañó quizás en ese momento? ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estarían en ese momento de dificultad con quienes él quizás se la pasó despilfarrando, derrochando toda su herencia, toda esa bendición que le había concedido su papá?
En las situaciones difíciles, en los momentos de dificultad, cuando la presión de la vida viene a nosotros, muchas personas pueden decir, wow, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios? Cuando lo que realmente debería decir es, ¿dónde estoy yo respecto a Dios? ¿Dónde estamos nosotros respecto al Señor? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida respecto al Señor? En el caso del pródigo vino el hambre, vino la escasez. Pero en el caso nuestro, en este tiempo, vino la pandemia, vino el desempleo, vino el hambre también vino la escasez. Y así como el pródigo, también nosotros podemos traer esta pregunta a nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra relación con Dios? ¿Estamos acudiendo al Señor? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Estamos recurriendo a sus brazos? Yo quiero que hagamos un alto en este momento y reflexionemos en esta pregunta. ¿Cómo estamos nosotros referentes a Dios? Y yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, del 6 al 7. Y vamos a leer. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que busquemos al Señor, que busquemos a Dios, es lo que nos exhorta su palabra hoy. Pero que es necesario dejar esos pensamientos de maldad, el camino de impiedad, las cosas malas que desagradan a Dios. Tenemos que desecharlas por completo y buscar al Señor. ¿Cómo hemos respondido, iglesia, a ese amor extraordinario de Dios en este tiempo de pandemia? ¿Cómo nos hemos acercado al Señor? ¿Hemos decidido buscarle a Él en verdad, de corazón? Mientras lo hacemos, es necesario dejar el camino de impiedad, porque Él es fiel y bueno para perdonar nuestros pecados y ayudarnos en este tiempo. Jesús mismo, en el versículo 15 del capítulo de Lucas, dice que el hijo pródigo malgastó todo. Voy un momento. Sí, y vino una gran... ¿Cómo está? Brian, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén. Bien. Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Tengo una duda. Quisiera saber cuántas veces puedo acudir a Dios. ¿Cuántas veces puedes acudir a Dios? A ver, Sí. ¿La respuesta larga o la corta? ¿La corta? ¿Seguro quieres oírla? Sí. Siempre. 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 Claro. Siempre debemos acudir a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de nuestro amor. Él es la fuente de nuestra fe. Y si queremos que nuestra fe sea fortalecida, debemos estar aferrados a Él, para que cuando venga lo que venga en nuestras vidas, podamos enfrentarlo de la mano de Él, confiando en Él. Y Él nos va a ayudar. No te noto convencido del todo. Más. Bien. Te voy a contar una historia, ¿te parece? Ya, mejor. Bien. Había una vez un panadero. Bueno, no era un panadero, era un hombre normal, que le gustaban muchísimo los panes, muchísimo. Entonces decidió hacer pan para él. ¿Y por qué no? Invitar a sus amigos a que degustaran de su pan. Fue a la tienda, buscó los ingredientes que él le parecía con los cuales podía realizar el pan. Y entonces comenzó y dijo manos a la obra. Realizó sus panes, los horneó, los sacó del horno y los colocó en una mesa fuera de su casa para recibir contento a sus amigos. Llegan los amigos y no le gustaron del todo los panes. Sabían desagradables. Entonces él, preocupado y entristecido, ¿por qué no les gustan mis panes?, empezó a sentirse más triste. Empezó a ponerse un poco melancólico.
¿por qué no les gustan mis panes a mis amigos? ¿Qué habré hecho mal? Trató de conversar uno de sus amigos con él y le dijo, espérame un momento, ya te traigo la solución. Él esperando y esperando hasta que regresa de nuevo su amigo y viene con una bolsa de harina. Entonces le refiere, esto es lo que tú necesitas. Para poder hacer panes, tienes que tener harina. ¿Tengo que tener harina?, respondió él. Sí, claro, tienes que tener harina. La harina marca la diferencia. ¿Qué tal? ¿Ah? Sí, está divertido eso. La harina marcó la diferencia, ¿no? Sí. Así es. Mira, podemos reírnos porque era algo ficticio realmente, ¿no? Sin embargo, así pasa en nuestras vidas. Solemos omitir la verdad más importante. Sin harina no podemos hacer pan. Pero también pasa en nuestra vida espiritual, Brian. La única forma de poder responder al amor de Dios, al amor extraordinario del Padre Celestial, es acudiendo a Él. Acudiendo a la esencia, al motivo, a la fuente de ese amor, que es Dios. Es más, mira, el Salmo 145, del 18 al 20, dice esto. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Qué nos está queriendo decir el rey David aquí? Que definitivamente cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos a Dios, Dios nos responde. Dios responde y nos ayuda. Es más, dice que va a guardar a los que le aman. Vamos a estar confiados porque amamos a Dios. Entonces, Jehová está cercano a los que le invocamos de verdad. Y definitivamente, acudir al Señor no es una mala decisión. Es la correcta. Es la decisión correcta. Sí. Así es. Gracias, ahora me queda súper clarísimo y yo sé que en esta crisis Él nos va a guardar. Claro. Y nos sigue guardando. Amén. Por su amor. Amén. ¿Sí? Ya, no. Bueno, Muchísimas gracias. Dale, Brian. Dios te bendiga, hijo. Un abrazo. Bueno, bien. Continuamos acá. Finalmente, para poder responder a ese amor de Dios, a ese amor del Padre, presentamos nuestro tercer y último punto, que es que debemos recordar las bendiciones que Él nos provee, las bendiciones que vienen de parte de Dios. Leamos el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. Y volviéndose en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? De forma clara podemos ver que el pródigo estaba muriendo. Cayó en un estado muy, pero muy bajo. Pero llegar allí a ese estado le bastó para poder volver en sí y levantarse. Meditar en esto es importante. Pensar en que a veces Dios permite ciertas situaciones, ciertos momentos particulares para que nos demos cuenta de cuán grandes bendiciones hay en la casa de Dios, cuán grandes bendiciones hay cuando estamos cerca del Señor, cuando nuestra relación con Dios se está fortaleciendo, está fortalecida, está creciendo. Entonces, el pródigo acertadamente se levantó y regresó a casa. Nosotros también jamás debemos darnos por vencidos, jamás debemos rendirnos. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos que levantarnos y decidir regresar a casa del Padre, como lo decía la semana pasada. Pero esa acción es producto de recordar las bendiciones que hay dentro de la casa de papá, dentro de la casa de Dios o cerca del Señor. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Eso lo va a hacer el Señor. Te va a fortalecer, te va a guardar, va a brindarte su paz.
si confías en el Señor, si confías y esperas en Él. Entonces, regresemos siempre a ese lugar cerca de Dios. Regresemos siempre a casa. Busquemos al Señor. El pródigo estaba muriendo, como dije anteriormente, pero él decidió levantarse. Capaz y tu situación es similar a la del pródigo. No estás muriendo físicamente, pero sí hay una alarma dentro de tu vida espiritual, en tu vida espiritual. Y está allí, sonando. Está haciendo ruido. Y está impulsándote a que te levantes y regreses a la casa de papá. Regreses a la casa donde puedes encontrar el amor extraordinario del Padre. Su palabra, la palabra de Dios, habla hoy a nuestras vidas y nos invita a buscar de Dios, a buscar al Señor para poder vivir. El capítulo 5 del libro de Amós, versículo 4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y esta es una verdad poderosa, porque para poder vivir, si queremos vivir, vivir espiritualmente, si queremos tener o que nuestra vida tenga sentido, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que recordar esas promesas de la mano de Dios que están para nuestro favor, que están a favor de los que le temen. Recuerda que siempre, siempre Dios va a estar contigo. Jesús siempre va a estar contigo. Si quieres vivir, entonces debes buscar a Jesús. Vamos a ver este video. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name is on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest
poder responder a ese amor extraordinario del Padre, debemos recordar esas bendiciones de Dios. Debemos recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y ha sido bueno y bueno en gran manera. Ha sido extraordinariamente bueno. El mismo Salmo 37 nos habla de que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. En el momento en que caiga, lo va a levantar. En el momento en que tú recuerdes las bendiciones que hay cerca de Dios, en ese mismo momento vas a ver la mano de Dios en favor tuyo, levantándote, impulsándote a buscarle a Él para que puedas vivir, para que puedas disfrutar de Él. Dejar que Dios ordene nuestros pasos es otra de las maneras para poder responder correctamente al amor de Dios, correctamente a ese abrazo de Dios. En otras palabras, es dejar que Dios guíe tu vida y mi vida, que guíe lo que somos, que guíe los pasos que vamos a dar. A fin de cuentas, no es ese el deseo de cualquier padre amoroso, poder instruir a su hijo, poder verle crecer, poder verle desarrollar, poder ver que sus pasos se están afirmando, que está creciendo, que está desarrollándose. Qué bonito es cuando podemos ver cómo Dios va moldeando la imagen de Jesús en nuestras vidas. Cuando vengan los tropiezos, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los días grises, los días oscuros, no quedarás postrado, porque el Señor te va a levantar. Podemos concluir que el hijo pródigo necesitó llegar a ese momento, a ese nivel tan bajo, para poder recordarse de que en la casa del Padre se vive mejor. Nosotros debemos observar la situación del hijo pródigo, su comportamiento, cómo pudo vivir, de qué manera se adelantó a los tiempos y no seguir su ejemplo, sino estar confiados en el Señor para poder responder al amor de Dios. Abre los ojos, haz una pausa en tu vida, analiza, recapacita y vuelve a Dios. Vuelve al Señor. Porque para poder responder al amor extraordinario de Dios, debemos esperar en el tiempo de Dios. Debemos confiar en Él pacientemente. Debemos acudir a Él ante cualquier situación, porque Él es la alternativa correcta. Finalmente, debemos recordar las bendiciones que Él ha provisto para nosotros. Aferrarnos a sus promesas, que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desamparar, que cuando estemos en un momento de dificultad, Él va a extender su mano y nos va a levantar. Así de grande es el amor extraordinario del Padre Celestial. Yo voy a invitarte en este momento a que cierres tus ojos y hagamos oración al Señor para que nos ayude a poder responder a su amor como Él lo pide, como Él le agrada. Muy buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Dios, por el poder de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a responder a tu amor extraordinario de la mejor manera, de la forma en que a ti te agrada, Señor. Sabiendo esperar en ti, sabiendo, Señor, y reconociendo que solo a ti podemos acudir, Señor. Y también, Señor, conscientes de todas las bendiciones y de lo bueno que has sido tú para con nosotros. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra el herido haya sido, Señor, sanado, haya sido restaurado. El quebrantado, Señor, haya recibido aliento, Señor. Y que tú, Señor, al débil le hayas provisto de fortaleza, de esa fe firme para poder continuar, Señor, de la mano contigo. En todo, Señor, quédate con nosotros por esta semana que comienza y por siempre, porque siempre estarás con tus hijos.
tú nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar, Señor. Y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es nuestro deseo que la palabra de Dios haya tocado tu corazón, haya animado tu vida, te haya expuesto frente al poder de ella para poder ser diferentes y poder agradar a Dios de la forma en que podamos responder a ese amor extraordinario. Que Dios te bendiga muchísimo a ti, a los tuyos, a tu familia. Bendiciones.